Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Arcila Navarro, hago parte de la maestría en Gerencia Estratégica Tecnologías de la Información, promoción 5. En el siguiente video les quiero hablar acerca del libro que escogí para analizar concerniente al tema de finanzas. Para tal propósito procedí a realizar una búsqueda dentro de Amazon. Busqué una serie de libros que tuvieran que estar relacionados con el tema de las finanzas. Miré aquellos que tuviesen unas buenas calificaciones, recomendaciones. Después de eso, encontré el libro Finanzas para Directivos, escrito por el profesor José Gabriel Roballo Vera. Dicho libro me pareció muy interesante dado que abarca desde los fundamentos de las finanzas, avanzando por evaluación de estados financieros, gestión de riesgos, hasta temas más avanzados como ya gestión de proyectos de inversión y valoración de empresas. Acá podemos observar un poco más acerca de su contenido. En el capítulo 1 podemos encontrar el tema Fundamentos de las Finanzas, donde nos describirán de una forma clara qué son las finanzas, cuáles son los modelos, necesidades operativas de fondos, cómo hacer un diagnóstico financiero, pasando al capítulo 2, estados de flujos de efectivo, análisis de los estados financieros, previsión financiera, las finanzas estructurales, rentabilidad y riesgo. El capítulo que me parece más interesante en esta etapa es este capítulo número 3, ya que en este capítulo nos enfrentamos al análisis de los estados financieros. Pero no solo nos quedamos en qué es el análisis, sino que se observan ciertos casos, por ejemplo, el de Etiquetas Salvadoreñas S.A., caso for Carrefour, el capital de trabajo de Dell, American House Products Corporation, Hampton Machine Tool Company. Y estos son casos que nos permiten visualizar de otra forma el análisis financiero, entender más en qué consiste el concepto de análisis financiero. Por tal razón, recomiendo a todos este libro como una muy buena opción para poder profundizar un poco más nuestros conceptos concernientes al, a las finanzas. Como segunda parte, se realizó una búsqueda de artículos tanto en español como en inglés en la base de datos de la biblioteca. En primer lugar, mencionaremos este artículo, Novedades en las finanzas, escrito por el profesor Fernando Gómez. Este artículo es muy interesante porque nos permite ver una evolución de las finanzas. Nos comenta que las finanzas llevan alrededor de un poco más de un siglo y que su etapa más fuerte de desarrollo fue entre mediados de la década de los 50 y mediados de la década de los 70, donde dio un salto abismal en su desarrollo. Después de esto, se observa como una ralentización de la evolución, no queriendo decir esto que no se haya podido avanzar en nuevos conceptos y nuevos métodos. También nos comenta lo que ocurrió después de el 2007 con el problema de las hipotecas subprime y en el 2008 con la crisis financiera que se desató en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y nos habla acerca de como de esa guerra que hay entre la superioridad del sistema financiero anglosajón frente al europeo continental. Entonces, es una lectura interesante ya que toca muchos paradigmas, muchos temas concernientes a cómo ha venido comportándose las finanzas durante o alrededor de un siglo. Para nuestro análisis de lectura en inglés, tomé un artículo Internal Financial Management de John Venturella y Susan Erickson. En este documento nos hablan acerca de eh, los
acerca de la importancia que tiene la valoración, en la valoración de inversión, los flujos de entrada y salida dentro de una empresa. Y que de estos, eso es un tema que por lo general ha sido muy descuidado en las pequeñas empresas. Para este punto, se llega a hablar del ciclo de la conversión de efectivo. ¿Qué es el ciclo de la conversión de efectivo? En este ciclo, pues vemos acá su ecuación, ciclo de la conversión del efectivo es igual al tiempo promedio de la recolección, al tiempo promedio del inventario y los días que se demoran en pagarme, ¿cierto? Pero el análisis de esto es más interesante. Por ejemplo, acá nos hablan de dos empresas, el caso Dell y el caso IBM, y calculamos ese cash flow cycle para estas dos compañías, donde por ejemplo vemos que para el caso Dell es de menos 19 días y el caso IBM es de 62 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dell, pues, como maneja unos niveles de inventario muy bajos, eh, Dell se da el gusto de que eh, de sus proveedores le paguen sus créditos, ¿cierto? Los prove Contrario a lo que pasa con IBM, que ya maneja unos niveles de inventario mayores y, y sus inversiones en activos eh, sí necesita recurrir a 62 días de financiación para mantener estable su ciclo de operación. Pero si vemos, por ejemplo, el caso Dell, nos dice que Dell no necesita financiamiento externo para cubrir sus inversiones en activos. Bueno, esto fue la investigación que realicé. Espero les desea mucho provecho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.